Mientras Verónica trabaja, yo les cuento que generalmente en mi programa estas cosas no se hacen, pero había una persona acá que quería saber qué pasaba con su parte afectiva, con su amor. Entonces le prometimos que le íbamos a responder desde mi permiso, desde el programa, y aprovechando que Verónica está acá, porque ella trabaja con una terapia de respuesta espiritual, que de eso vamos a saber de qué se trata, y es meternos un poco en los archivos nuestros para saber desde otras vidas qué es lo que provocó que esta señora tenga bloqueada su parte afectiva. Una cosa muy simple, ¿no? Así es. Bueno, bienvenida al programa y gracias por permitirnos que esta técnica, que es una maravilla, que ahora la vamos a conocer, la van a conocer ustedes, le pueda responder a esta señora. A ver, ¿por qué tiene bloqueada la parte afectiva? Ok, yo tengo un gráfico que funciona como índice. Este es un sistema que tiene un índice y me señalan el gráfico 4, donde voy a encontrar la primera razón del bloqueo. Y me colocan o me muestran un programa de herencia. Herencia significa que hay creencias heredadas. Ya puede ser del grupo familiar, de mi árbol genealógico, podríamos decir, o de mis propias vidas pasadas. Ajá. Entonces yo puedo preguntar si viene del árbol genealógico o viene de vidas pasadas. Yo superior me señala vidas pasadas. Entonces pregunto efectivamente cuál es el origen del programa. Me muestran vientre materno. Entonces quiere decir que aunque lo trae de vidas pasadas, volvió a grabar esa experiencia o ese aprendizaje, volvió a activar este potencial de aprendizaje en el vientre materno. Entonces lo que nos están mostrando acá es que si bien la memoria viene de vidas pasadas, en el vientre materno se volvió a activar como un potencial de aprendizaje. Okay. Entonces le pregunto a yo superior si efectivamente la raíz es en vida pasada. Este movimiento es un sí y me está diciendo que sí. Pregunto quién es nuestra consultante en la vida pasada. Y me dice, no estoy segura si es mujer o madre, las dos palabras están muy cerquita, me dice mujer, es una mujer en la vida pasada. ¿Hay alguien más involucrado? Sí, me muestra el esposo, el que fue su marido, me dicen sí. ¿Hay alguien más involucrado? No. Esta contestación es de la vida pasada de esta señora. Así es. Lo que estamos haciendo es investigar la vida pasada, porque en este caso esa es la raíz de la programación. Nos vamos al árbol, ok. Así es. Entonces luego pregunto si se registró algún tipo de daño. En este otro gráfico me dicen que no hay daño registrado, pero sí es importante encontrar la energía que ella trae de esa vida. Me muestra que hay una energía de crítica. Voy a colocar mis dos personajes tentativamente en estas esquinas, la esposa y el esposo. ¿De quién es la crítica? Del hombre. ¿Hacia quién? Hacia ella. ¿Qué otra energía trae de esta vida? Separación. ¿De quién es la separación? De ella y de él. O sea, eventualmente es como si este matrimonio hubiese llegado a una separación. Y la siguiente energía es amargura. Ella vivió, me señalan inmediatamente que la energía es de ella, de esta esquina. Vivió esa experiencia con muchísima amargura. ¿Hay alguna otra energía? Yo superior dice no. ¿Hay suficiente información para limpiar esta vida y este programa? Si hay, entonces pido que por favor limpien la vida y limpien el programa. Y el movimiento del péndulo simboliza que yo superior está haciendo el trabajo de limpieza. Realmente el trabajo sucede en los archivos del alma de la persona. ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? Bueno, tratamos de, dada la consultante que está acá, de contestarle de alguna manera y ver brevemente cómo se trabaja de esto. Y va encadenado un montón de cosas, porque uno puede seguir preguntando y seguir manifestándose otras claro, dudas que podemos tener los seres humanos. Así ¿no? es. Digamos que en una sesión uno puede enfocar cualquier tema que desee. Y obviamente si yo siguiera haciendo una sesión que puede durar más o menos 1 hora, puedo encontrar otras programaciones bloqueando la vida amorosa de esa persona. Ah, quiere decir que no viene de una sola vida. Generalmente hay muchas experiencias involucradas. Esto fíjate que me da la sensación, ¿no? A ver, contéstame si estoy errada o no, que muchas veces nos pasa a los seres humanos de tener ciclos de vida, de parejas, por ejemplo, volviendo a esta señora, de parejas muy parecidas,
que tienen que aprender alguna cosa con las parejas, porque a mí me ha pasado con amigas decirle, che, pero al final todos tus maridos son iguales, o vos, ¿qué te pasa a vos que respondés a un patrón y no podés cambiar este patrón de conducta cuando quiere cambiarlo y no puede? ¿Esto es lo que ayuda a desarmar ese patrón? Así es. Lo primero para mí es hacer conciencia del patrón. ¿Por qué estoy repitiendo un patrón? Entonces, el otro viene siendo mi espejo que me viene a mostrar algo, y cuando yo no lo entiendo me encuentro a otra persona similar que me viene a mostrar lo mismo. En la medida en que yo me vuelvo consciente de que es un patrón que yo estoy generando y que por eso atraigo cierto tipo de personas, puedo empezar a desarmar ese patrón, como dices tú. Y, por supuesto, la limpieza me va a acompañar en ese proceso de conciencia y de limpiar las energías de vidas pasadas que son inconscientes. Y lo llevamos a la parte comercial, porque esto me pasa a mí a diario. Gente que trabaja, que es habilidosa, que es excelente y le cuesta mucho comprarse su casa o lograr su parte económica. Y bueno, yo soy una mujer grande y la verdad que a veces mis propias amigas dicen, pero he trabajado toda la vida, he sido exitosa toda la vida y nunca llego. ¿Qué pasa? ¿Esto también ayuda en la parte económica? Cualquier tema lo puedes enfocar acá, porque efectivamente nuestros retos obedecen siempre a una programación. Eso fue para mí, desde mi mirada personal, lo valioso que encontró Robert Dessler al desarrollar este método. Él lo encontró, él es el que captó. El creador. Exactamente. ¿Y cómo llegaste tú a este método? Yo lo aprendí por una vez en venezolana, por eso te decía que no me resultaba difícil. Me encanta tenerte en el programa porque me parece que es mágico. ¿Cómo llegaste tú? Soy originalmente de formación diseñadora de interiores, pero digamos que siempre con una inquietud espiritual muy grande desde niña. Tenía eventos como sueños premonitorios, cosas de ese estilo, y no sabía cómo canalizar esa inquietud. Y eventualmente viví muchos años en Venezuela. Allá se generó una comunidad muy importante de terapia de respuesta espiritual, y por una amiga que me mencionó una terapia pasada me llamó mucho la atención y llegué a una terapeuta. Ajá. Y ahí empezó mi camino, porque entendí que eso me encantaba, que había encontrado algo que me apasionaba. Y empecé mi formación como practicante, luego consultora y maestra, y tuve la fortuna de poder asistir a algunas clases con Robert Dessler en Estados Unidos y conocerlo antes de su fallecimiento, y de formarme de alguna manera con él también. Entonces fue como un proceso de autodescubrimiento, y para mí la TR fue como encontrar respuestas a preguntas que yo me hacía, preguntas existenciales desde ser una niña muy pequeña. ¿Y vos misma te podés hacer para vos? Claro. Ay, qué interesante, porque entonces en los cursos uno comienza por casa. Así es. En los cursos, el nivel, digamos que por la extensión de los gráficos, como son muchos gráficos, se hace en 2 etapas. Y en el nivel básico o principiante uno trabaja con su propia programación. Ajá. Entonces te dedicas durante toda la clase a aprender a trabajar con los gráficos, pero limpiando tus propios programas, y eso es muy enriquecedor. Y el péndulo, que veo que lo manejas de una manera fantástica, tenés que tener toda una experiencia con el péndulo, ¿o no? Realmente hay gente que llega a los talleres sabiendo manejar el péndulo con experiencia previa, y hay otras personas que no. Y en realidad es la intención. Cuando tú pones la intención de conectarte a tu yo superior, a esa guía, y obviamente simplemente yo doy algunas instrucciones básicas muy sencillas, el péndulo comienza a fluir. Al principio el movimiento puede ser chiquitito, y las personas incluso tienen un poquito de dudas, de miedo, claro, o de miedo, pero con la práctica, a los 2-3 días ya eso fluye de una manera maravillosa. Entonces, que es una fuente de trabajo también fantástica, porque la persona que estudia esto, pues le cambia radicalmente su vida. Sí, generalmente muchas personas llegan por una búsqueda personal, o porque vienen buscando ayuda para un familiar enfermo, para alguien que está viviendo un reto, alguien cercano, y muchas ocasiones terminan trabajando como terapeutas o facilitadores, y eso por supuesto es maravilloso porque se expande. Claro, claro. Así que de decoradora
de la vida, decoraste, mejor dicho, decoradora de espacio, decorás la vida. Y desde tu experiencia de atender tanta gente, ¿sentiste alguna vez que te metías en un terreno muy delicado? ¿Algo difícil? Sí, hay cosas difíciles. No sé por qué surge una secta, por ejemplo. Ok, como que nos consideraran secta. Claro, a los practicantes. O la persona que viene a consultar está metida dentro de alguna cosa que sea sectaria. ¿Te ha pasado que mira, madres que tienen a sus hijos que no pueden entenderlos, por ejemplo, ¿no? Y están dentro de un grupo, yo hablo de secta, algo que es sectario, sí, que sea igual, cerrado, no porque sea secta de brujos, ese tipo de cosas, no. Sí, entonces más que considerarnos a nosotros una secta por practicar este tipo de técnicas, he encontrado situaciones donde las personas están sometidas a algún sistema de creencias que los limitan muchísimo. Y yo creería que una situación de secta podría, o de limitante, a veces ni siquiera tienes que pertenecer a una organización, sino a veces estás preso de tus propias creencias. Creo que esas han sido situaciones retadoras que he encontrado en terapia, en la parte terapéutica. Y te puedo dar un ejemplo concreto. ¿Que eso bloquea? Claro, te puedo dar un ejemplo concreto. Es como venir en una creencia limitante o venir afectado por la creencia limitante, por ejemplo, me hicieron brujería, alguien me está haciendo un ataque psíquico. Robert Dessler decía algo que me encanta y es: el único infierno que existe está entre nuestros dos oídos, es decir, es la mente, es la cabeza, ¿sí? Que nos juega en contra con estas creencias limitantes. Entonces, cuando viene alguien a la consulta con un tipo de problemática como esta, lo que yo hago es, si bien limpiamos programas, por supuesto, y usamos el método para limpiar esos programas, trabajo mucho el sistema de creencias que la persona trae, porque en la medida en que ella pueda cambiar la manera como percibe esa experiencia, va a entender que en realidad ella no es víctima de ningún ataque psíquico, sino que su creencia le da poder a la energía del otro. ¿Ya? En realidad es simplemente un intercambio de energía, pero tú puedes decidir. Abre las puertas a una situación que está convencida que viene de afuera, porque en realidad la situación la creamos nosotros desde la duda, el miedo y la historia. Claro, el miedo es lo que le da poder al otro. En realidad lo que el otro piense, haga o diga solo le va a afectar a él mismo, y tú con tu miedo puedes volverte vulnerable a recibir eso que supuestamente te están enviando. Entonces es nuestro sistema de creencias el que le va a dar poder. Te podría decir que esa ha sido tal vez, o es de las situaciones más retadoras, porque hay que ayudar a la persona a ir más allá en su sistema de creencias. Ahora, qué interesante, Mónica, porque en general muchos de nosotros percibimos esa energía, pero la ponemos afuera. No nos hacemos cargo nosotros de eso. Sí, claro. A ver, lo que Robert nos explicaba, o como digamos que me parece muy enriquecedor compartirlo, es nosotros cuando enviamos una energía, ya sea un pensamiento, una emoción, una intención, una acción, estamos enviando una carta con copia, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es, el original siempre nos lo quedamos nosotros, y esto funciona igual si estamos enviando amor. Y al otro le enviamos en realidad una copia. Ahora, ese otro puede decidir que no quiere aceptar esa correspondencia, por lo tanto no le va a afectar lo que le estamos enviando. En realidad, quien envía una mala intención solo se está quedando con ella, y la copia es la que es opcional del destinatario recibir o no. Y eso es lo que yo trato de enseñar cuando la gente viene afectada por este tipo de sistemas de creencias. Ahora, es fantástico el ejemplo que has puesto, Mónica, me encanta, te lo tomo, porque hemos conocido y sabemos de muchas personas que no se enganchan, que no se hacen cargo de nada, ni siquiera de un insulto, ¿no? Y cómo funciona la mente de uno, qué fantástico. Bueno, contanos el curso, ¿cuánto dura?
Ok, los talleres de terapia de respuesta espiritual, como te mencionaba antes, están organizados en 2 fines de semana, en 2 niveles, podríamos decir, básico y avanzado. El nivel básico dura 3 días, generalmente es de viernes a domingo, y el nivel avanzado exactamente igual. Entonces, en el nivel básico trabajas básicamente con tu programación, y en el nivel avanzado ya empiezas a trabajar con otras personas. Puedes hacer terapias para familiares, amigos o incluso personas que te solicitan una sesión. ¿Cómo trabajas cuando existe la enfermedad? Ok, el sistema está basado en 32 gráficos que fueron canalizados por Robert Dessler en un proceso de más de 20 años de trabajo. Fue un sistema que se desarrolló paulatinamente en la medida que evolucionábamos en conciencia y que Robert era capaz de comprender la información. Yo superior le entregaba más información. Entonces, hay un gráfico 1 que viene siendo el índice del sistema. Y ahí es donde nosotros hacemos la pregunta a yo superior, es decir, hacemos una conexión consciente con este comité que tiene la posibilidad de abrir los archivos del alma y hacemos una pregunta en el gráfico 1. Entonces, sea que vamos a tratar una enfermedad, un síntoma, o a lo mejor un diagnóstico médico, o cualquier otro tema como los que podíamos ahora, la economía, la prosperidad, las relaciones, siempre nos vamos a dirigir al gráfico 1 y desde el gráfico 1, con el movimiento del péndulo, que es una respuesta ideomotora, yo superior nos va a dirigir al gráfico donde se encuentra el bloqueo. Y ahí nos vamos nosotros entonces a dirigir a ese gráfico y vamos a pedir la limpieza de esa programación. Automáticamente yo superior lo que hace es eliminar la energía discordante que se unió a esa experiencia y coloca energía positiva, porque lo que hemos comprendido es que en realidad las experiencias son neutrales. Somos nosotros con nuestra interpretación los que le damos una connotación positiva o negativa. Entonces, una programación discordante nos habla de que esa experiencia fue vinculada a una energía discordante. Y en el momento en que eso se cambia, se remueve, se transmuta, podemos tener una visión más amplia de la experiencia. Y mira, te voy a hacer una pregunta medio insólita, ¿no? Pero por algo pasa. Recién pasó la gatita blanca que hay acá en el Centro Madre Tierra. No sé por qué se me ocurrió. ¿Con animales, con la relación de la familia con los animales también funciona? Sí. De hecho, ¿tenés experiencia? Claro, se pueden limpiar a los animales propiamente, se pueden limpiar las plantas. Todos los seres vivos, incluso los espacios, pueden ser limpiados con terapia de respuesta espiritual. Porque en las plantas y animales hablamos de que ellos no tienen alma individual todavía, tienen fuerza de vida y están en proceso evolutivo para eventualmente llegar a tener un alma individual. Ajá. Y en ese caso manifestarse en forma humana. Y en el caso de los espacios hablamos de que ellos tienen un campo morfogenético o campo de conciencia que se va cargando de las interacciones que nosotros mismos generamos en esos espacios. Y a veces es necesario limpiar los espacios. A veces se abren portales dimensionales, vórtices, o hay presencias de entidades, y esto puede ser limpiado muy fácilmente con la terapia y removidas esas entidades y llevadas a la luz. Cuando existen, y muchas veces uno escucha, ¿no?, que falleció algún pariente o un animalito y los percibís en tu casa y por ahí no los percibís bien, sí, claro, con golpes o con, en fin, se escucha tantas cosas de esto. ¿También se puede limpiar? Sí, así es, porque si un alma que desencarnó, una persona que desencarnó, no trascendió al plano que le corresponde, que sería un plano espiritual, ¿verdad?, es porque algo lo dejó atado a la experiencia terrenal. Y está en una especie de limbo. Nosotros los llamamos desencarnados. Sí. Entonces, a través del uso de la terapia podemos, de una manera también muy simple, con la ayuda de estos comités espirituales que nos asisten, ayudar a esa alma a, primero, tener conciencia de que ya dejó el cuerpo físico. Muchas veces se van sin tener esa conciencia. Sí. Y luego se le limpian sus programas para que pueda trascender. Entonces es muy importante hacer un trabajo espiritual muy fuerte, ¿no? Sí, sobre todo es una técnica que yo considero muy completa, porque ya que tenemos esta ayuda de un plano superior, obviamente podemos abarcar prácticamente cualquier tema.
y sobre todo arroja luz y ayuda sobre pues todas las almas que estamos ya sea en plano físico o en plano espiritual y podemos ayudarnos del proceso. De alguna manera. Qué bueno. Mónica, es hermoso lo que estás haciendo. Yo te súper agradezco porque estabas dando una clase acá en el Centro Madre Tierra, donde estás haciendo formación, por supuesto, con tus alumnas, ¿no? Sí. Y ¿qué te gustaría para el futuro? ¿Que todo el mundo supiera hacer este tipo de técnica o no es para todo el mundo? Yo creo que la terapia de respuesta espiritual tal vez no todo el mundo puede practicarla en el sentido de, todos tenemos el talento de conectarnos a nuestro yo superior, pero hay gente que tal vez no se siente inspirada a realizar una investigación minuciosa porque requiere sentarte, preguntar, y hay gente que no tiene a lo mejor tanta paciencia. Sin embargo, hay personas muy talentosas y muy intuitivas que podrían digamos, ingresar a este mundo y podrían volverse practicantes. Pero adicional a los facilitadores que pueda haber en el mundo, que ojalá sean muchos en el futuro, mi deseo sería que muchas personas que están en un estado de dolor y sufrimiento encuentren una herramienta como esta, puedan acceder a una herramienta no como facilitador, sino como cliente, podríamos decir, o consultante, y aprendan que en realidad podemos llegar a vivir en un estado de conexión con la fuente de amor, comprendiendo nuestras experiencias desde otra perspectiva, y que podemos realmente vivir en la tierra logrando un estado de armonía interior. Lo que pasa es que yo creo que el peor enemigo es, como dice un amigo, lo que se ve en el espejo, ¿no? Que es nuestra visión. Claro. La exigencia, la falta de un montón de cosas a nosotros mismos, porque... Claro, en realidad a veces somos nuestro principal enemigo. Claro. Yo siento que este tipo de modalidades nos lleva en una gran medida a hacer como las paces con ese ser que somos, a tener esa aceptación, porque nos lleva a recordar que somos seres espirituales. Claro. Y cuando recordamos que somos un ser espiritual viviendo una experiencia física, en realidad no hay culpa, no hay defectos, no hay todas nuestras experiencias, mal que bien, han sido por un motivo, por una razón. Simplemente debemos dejar de darle nosotros la connotación negativa que a veces le damos. ¿Puede pasar que pasemos en esta vida sin darnos cuenta de todo esto? Sí, sí puede pasar, claro. Que vengamos a vivir de una manera, podríamos decir, inconsciente de nuestra naturaleza espiritual. Dormidos. Sin embargo, yo pienso que siempre va a haber algo de evolución, así no entendamos desde una perspectiva espiritual nuestras experiencias. Siempre va a haber algo de evolución. Sin embargo, cuando encuentras una herramienta como esta, para mí es como tomar un jet, ¿sí? Es como hacer un salto en esa evolución de conciencia, porque al quitarte esos lastres de vidas pasadas, puedes realmente pegar un salto importante. Aparte hay una realidad. Yo creo que esto, desde mi experiencia, que lo he conocido antes con otra persona, te da la posibilidad absoluta del vivir y el disfrute y el goce del aquí y el ahora. Así es. No estás pensando qué va a pasar o cómo. Sí, uno organiza la vida porque es un ser que está en este plano tierra y tenés que organizarlo. Pero esta cosa interna de uno, de sentir, de disfrutar, de gozar este espacio, este momento, es cuando te sacas las cargas. Así es. Es como entender que tenemos que aprender a complementar esos dos aspectos, físico y espiritual. En lo físico tenemos que actuar, tenemos que pagar la renta, tenemos que llevar a los hijos al colegio, ¿verdad? Tenemos que hacer las acciones que se requieren, pero al mismo tiempo saber que hay una fuerza espiritual que está detrás de todo, que hay un plan divino y que eso es al final lo que va a mover y te va a mover dentro de esa confianza que tú mencionas. Claro. Gracias señora, ha sido un placer y dale gracias a tus alumnos que también de alguna manera te hemos sacado de este lugar mágico. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía.